Boas noites, es un placer estar con vosotros y sobre todo con Pablo y con Irene, que los veo a diario, pero sobre todo con los autores de este libro. Quería empezar señalando que este libro es un libro sólido, es un libro compacto. Cuando afirmamos esto, parece evidente que estamos diciendo que, digamos, que no es un libro líquido o que, en sentido positivo, es un libro que se fundamenta en raíces materiales, materialistas, ¿no? Es una lectura que tiene que ver con cosas mucho más profundas, como ya ha señalado el propio Pablo. Si me permitís, creo que es un libro también que se ubica en la posmodernidad. Nos adentra en los problemas de manera profunda y nos hace además catalogar los problemas desde el sistema mundo hasta la Unión Europea, hasta llegar a nuestro país, y efectivamente recobra un elemento de centralidad, que es la democracia, que tiene que ver con la soberanía y sobre todo con los estados-nación y con la carencia que tenemos realmente de soberanía en este momento. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es leerlo, estudiarlo y reflexionar sobre las apuestas que hacen firmemente tanto Héctor como Manolo. Ellos formulan una pregunta que yo creo que es la clave. Nos hacen una pregunta clara en el libro. Dicen cómo podemos gobernar en una Unión Europea que tiene dos características. Una, está dirigida por la Europa alemana, directamente por los intereses de Alemania, pero por otra parte una Europa que está entregada a los absolutos intereses del neoliberalismo más radical, es decir, una Europa que ha hecho carne las tesis de Hayek, una Europa que nos ha desprovisto de la economía política, de la política económica y además se nos ha dicho que sobre estas cuestiones no vamos a poder discutir. Claro, esta es la pregunta, ¿cómo vamos a poder gobernar en este contexto? Y yo formulo una pregunta al revés, que es ¿qué sucedería en esta Europa dominada por Alemania y también dominada por los mercados si gobernáramos en nuestro país? ¿Qué cambio, no solo simbólico, sino qué cambio también real puede hacer la cuarta economía de la Unión Europea, digamos que en el contexto del marco que estamos definiendo, ¿no? Creo que es acertadísima la pregunta que hacen ellos y yo me aventuro a plantear algunas cosas. Es cierto que ese marco nos constriñe y tiene enormes dificultades para el proyecto de país que nosotras queremos. Pero también es cierto, y me atrevo a decirlo aquí, que si tuviésemos gobernantes que no fueran vasallos de Alemania ni de los intereses de las multinacionales y de los poderes económicos, se pueden cambiar cosas. Voy a poner ejemplos. Nosotros hoy nadie nos dice lo que tenemos que hacer con las pensiones. Es decir, España tiene competencias, es una competencia de los estados decidir qué queremos hacer con las pensiones. Es simplemente un elemento de voluntad política. ¿Tenemos margen en ese marco que los autores describen para mejorar la vida de los pensionistas y las pensionistas? Sí tenemos margen. Se trata de que podamos llegar al marco del gobierno. Dos, pongo más ejemplos. La energía, que es un elemento, un derecho fundamental de una relevancia extraordinaria. Nuestro Grupo Confederal estamos presentando iniciativas todos los días que tienen que ver, por ejemplo, con pasar a manos públicas la distribución de la energía. No lo hacemos nosotros porque estemos tirados al monte, es que lo está haciendo Holanda y lo permiten las directivas. ¿Por qué razón no íbamos a poder mejorar la calidad de vida de la gente en elementos que son centrales? Bueno, pues sí hay, digamos que, hendiduras sobre las que nos podemos meter. Y así seguiría con la soberanía tecnológica y algunos elementos más. Pero quiero detenerme en un elemento que plantean ellos que es vital, otra pregunta que se formulan, que es el marco de la corrupción. Claro, la pregunta es, ¿cómo podemos gobernar cuando se ha roto, ha quebrado el principio de legalidad? Esto que nos han enseñado, ¿no?, como principio fundante. ¿Cómo podemos gobernar, sobre todo cuando la corrupción no solo es un elemento que aflora, sino que es la estructura? Hay una estructura, dos carriles paramilitares casi, ¿no? Está el Estado formalmente y está otra autovía rapidísima que está incrustada desde el franquismo hasta hoy, que está centrada económicamente sobre la corrupción. Os lo dice una gallega, en la que el narcotráfico forma parte
del modo de producir la economía gallega. Si gobernamos, ¿cómo desencrustamos todo ese elemento, ese principio fundante que está roto, que está quebrado? No solo son los mercados, sino que tenemos la tarea también de recobrar esto. Y muy rápidamente, la plurinacionalidad. Yo creo que es un acierto que los dos autores hayan traído a este texto a Maiz, ¿no? Porque Maiz nos habla de una concepción democrática, cariñosa de la nación. Dice Maiz, y ellos lo citan literalmente, democraticemos el núcleo central de la nación y hagámoslo también participado. Bien, esto es súper necesario y hagámoslo además con cariño, porque parece que cuando tratamos los temas de la plurinacionalidad lo hacemos con pesar, ¿no? Parece ya estamos con este lío. Bueno, pues yo creo, y lo dice una gallega, que hay que construir un elemento que sea constitutivo, que sea, como dice Xaime Subila, que lo explica muy bien, absolutamente cooperativo, que sea integrador y que además permita que tengamos diferencias. Ellos hablan del plurilingüismo y otras cosas, pero desde luego es vital. Y en positivo y con ilusión. Construyamos esa nueva plurinacionalidad y hagámosla real. Y termino ya de verdad. Este texto está hecho por dos hombres. Con todo el cariño. Ellos hablan en una parte de las mujeres, en fin, y de la economía de los cuidados. Creo que irrumpen las mujeres en el siglo XX y en el XXI somos el motor de arranque del proceso de construcción social y de cambio, de transformación de un país. Y creo que, bueno, queda ahí como una pequeña asignatura pendiente para que, digamos, que ese elemento de centralidad, no solo porque cuando hablamos de mujeres hablamos también de una mirada diferente y de cambiar la economía desde otro prisma que ellos plantean, bueno, pues creo que es muy interesante. Así que gracias a los dos y enhorabuena por el gran trabajo que habéis hecho.